hasta que Dios abra ese sello y conceda la revelación de lo que significaba lo que se ha sido mostrado. Así que el Señor, así como puede y lo hace y concede revelaciones a través de sueños, a través de visiones, a través de palabras proféticas, las interpretaciones son de Él, dice la Biblia. Entonces, Él es el que decide si nos va a dar la interpretación de lo que se nos está siendo mostrado o no. Porque dice, por ejemplo, Génesis, capítulo 40, versículo 8. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Pero no solo esto, sino que un capítulo más tarde, en el capítulo de Génesis número 41, versículo 16, podemos leer que dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es decir, que está en la potestad del Señor. Cuando Él entrega un sueño, una visión, una profecía o cualquier tipo de revelación, si nos da la interpretación de esa simbología a través de la cual Él habla o no. A veces Dios nos da una revelación, pero sin la interpretación, y en esto también entran los sueños. Es decir, por ejemplo, que recibimos un sueño, recibimos una visión o una profecía, pero no la entendemos. Y no la vamos a entender, en algunos casos, hasta que no se cumpla el tiempo, cuando deben ser entendidas, o en algunos casos no la vamos a entender nunca, sino hasta que veamos el cumplimiento. ¿Sí? Distintas cosas pueden pasar cuando no recibimos la interpretación de este sueño, visión o palabras. Algunas de las causas por las cuales no recibimos o no podemos recibir la interpretación de un sueño, visión o profecía, aun cuando hemos buscado al Señor, aun cuando hemos orado, aun cuando hemos ayunado, aun cuando lo hemos consultado con alguien que tiene revelación, entendimiento, sabiduría para interpretar sueños y visiones, pueden ser, por ejemplo, porque no es el tiempo de que entendamos. Simplemente quizás Dios quiere dar la interpretación o el entendimiento más adelante y no cuando recibimos ese sueño, esa visión o esa palabra, ¿sí? Puede ser también porque esas cosas que hemos visto están diseñadas solo para ser entendidas en el momento del cumplimiento, como dije antes. O puede ser porque no es a nosotros a quien se les va a otorgar la interpretación, sino a alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a compartir algunos pasajes bíblicos a donde ciertas revelaciones de Dios, ya sean sueños, visiones o profecías, están selladas y reservadas para un tiempo o personas específicas. Un ejemplo muy claro es el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Porque Daniel recibió varias visiones y sueños de parte de Dios que no pudo entenderlas por completo, ¿sí? Por ejemplo, leamos en Daniel capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. No vamos a leer ahora el capítulo completo, eso lo pueden hacer ustedes después más tranquilos, pero resumiendo, en el capítulo 8 Daniel tuvo una visión de un carnero con 2 cuernos que fue derrotado por un macho cabrío, con un cuerno notable, dice la Biblia, que después se rompió y en su lugar surgieron 4 cuernos, ¿verdad? Visión altamente compleja en simbología. Pero aunque nosotros podemos leer en ese pasaje que el ángel Gabriel le explicó que el carnero representaba a los reyes de Media y de Persia y el macho cabrío representaba al rey de Grecia, Daniel no entendió completamente la visión. La entendió parcialmente, entendió lo que se le fue explicado, pero el resto no lo entendió. ¿Cómo podemos deducir esto? Porque dice, por ejemplo, en los versículos 26 y 27, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera,
Y fíjense lo que se le dice a Daniel. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y aún más llamativo es lo que dice en el versículo 27. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Sí? Y no la entendía. Daniel, que dice también la Biblia que habitaba en él un espíritu mayor, que dice la Biblia que Daniel era capaz de interpretar sueños y visiones, y encontramos varios ejemplos de que así lo hizo a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, hubieron visiones sumamente complejas que no eran para ese tiempo y que estaban selladas al entendimiento para ser reveladas en el tiempo apropiado. Daniel no los comprendió completamente, sino parcialmente, según mi entendimiento. Y te voy a dar 2 ejemplos más. El otro ejemplo es en Daniel capítulo 9, donde a Daniel se le da la palabra de las 70 semanas. Sí, Daniel recibió una profecía después de orar y ayunar sobre 70 semanas que determinarían el destino de su pueblo y la ciudad santa, ¿cierto? Pero la comprensión plena del significado de estas palabras, especialmente en lo que respecta a los tiempos y eventos finales, no se le fue revelada y no las pudo entender. ¿Sí? Dice también, pasando a otro pasaje que está aún más claro, pienso yo, donde Dios habla sobre el tema que estamos poniendo sobre la mesa hoy. Daniel capítulo 12. Dice en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, inclusive se le dijo a Daniel hasta cuándo esa palabra iba a estar sellada, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que en este pasaje vemos cómo se le instruye a Daniel que selle las palabras de la profecía hasta el tiempo del fin. Lo que sugiere y lo que yo entiendo, yo, Noelia, es que la comprensión de esas visiones estaban reservadas para un momento posterior. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 8 y el versículo 9 de ese pasaje del capítulo 12. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lean ustedes Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 12. En realidad, yo recomendaría que lean todo el libro de Daniel para enfocándose especialmente y específicamente en esta oportunidad en lo que estamos charlando hoy, ¿sí? Pero el capítulo 12 es tremendo porque primero se le explica a Daniel toda la visión del tiempo del fin, después se le explica parcialmente y cuando él vuelve a preguntar qué significa todo esto como como interpretándolo de mi parte, ¿no? Se le dice a Daniel, Daniel, cierra las palabras y séllalas porque son para el tiempo del fin, ¿sí? Así que es tremendo porque es muy claro, dice, y yo oí, mas no entendí, ¿sí? Así que podemos ver que algunas de estas visiones, de estas palabras proféticas para él quedaron incomprendidas en parte, pero cuando se cumpliera el tiempo, estas palabras se iban a entender, mas no por él, sino por los que vivan, entiendo yo, y a los que el Señor les entregue esa revelación en el tiempo en donde ese sello fuera a ser quitado, ¿sí? Hay más pasajes en la Biblia, pero eso se los dejo a ustedes como tarea. Así que a veces lo que puede pasar es que Dios nos puede pedir que aunque no entendamos algo que se nos es mostrado, que igualmente lo compartamos. Por ejemplo, un sueño. Dios nos puede dar un sueño acerca de la vida de otra persona que no entendamos, pero el Espíritu Santo igualmente nos puede invitar amablemente o inspirar
en nuestro espíritu que igualmente tenemos que compartir ese sueño, esa visión o esa palabra con la persona indicada, aunque no la entendamos en el momento de recibirla, ¿sí? Porque puede pasar que quizás el que escuche lo que se nos ha sido mostrado sí lo entienda y nosotros no. Es decir, que hay cosas que el Señor muestra que no siempre tienen que ser entendidas por nosotros, y en esto se incluyen los sueños que estamos soñando, pero eso no quiere decir que no lo tenemos que compartir, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos va a decir si tenemos que compartirlo igual, aunque no lo entendamos o no. Sí, porque Daniel no entendió todo, pero igualmente obedeció al Señor, escribiendo todo lo que recibió, y después Dios se iba a encargar de revelarle lo que estaba escrito a quien Él se lo quiera revelar en el tiempo indicado, ¿verdad? También puede pasar que nosotros lo vamos a entender más adelante, y no cuando fue recibido, y no en un tiempo, digamos a corto tiempo, sino tal vez a largo tiempo. ¿Sí? Porque la interpretación de algo que Dios nos muestra se puede recibir en el mismo momento, se puede recibir después o no se puede recibir nunca. ¿Sí? Todo es posible dentro del abanico de las posibilidades y de las operaciones del Espíritu Santo de Dios. Y una de las posibilidades es que el Señor nos va a dar la interpretación, pero mucho más adelante, y ahí quiere que seamos insistentes. ¿Sí? Así que quizás también lo que puede pasar es porque Él nos va a dar el entendimiento cuando lo compartamos, como dijimos, o quizás no lo vamos a entender hasta que se cumpla. Hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero donde el Señor nos da un sueño, una visión o una palabra profética y no la entendemos nunca hasta que se cumple. Y cuando se cumple, ahí es como que decimos, ah, ahora entiendo lo que se me había mostrado. A mí me ha pasado esto. Así que estas pueden ser algunas de las cosas que pueden pasar. En cualquier caso, cada vez que recibamos una revelación, por cualquier medio, siempre debemos de recurrir a Dios para pedir el significado de lo que se nos ha sido mostrado, y si es el caso en el que el Señor no nos da la interpretación, no nos da el entendimiento, no abre ese sello para abrirnos el entendimiento, puede pasar también que el Espíritu Santo nos indique que igualmente lo tengamos que compartir. De hecho, si nosotros prestamos atención en la mayor parte de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y cuanto más del Apocalipsis, del libro de la Revelación, como se llama, la mayoría de esas cosas fueron escritas igual, aunque no comprendidas por los profetas en ese momento, no todas, ¿sí? Pero igualmente el Señor les dijo que las escriban y que las dejen registradas, y que Él iba a tratar con eso. Así que para cerrar con esta pequeña enseñanza, para que lo tengas en cuenta, puede suceder que no recibas la interpretación, ¿sí? No es el caso de que siempre Dios tiene que darnos la interpretación de lo que estamos soñando o escuchando o viendo de parte de Él. Tenelo en cuenta, pero siempre, siempre, siempre tenés que buscar a la guía del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, bajo este nuevo pacto en el que estamos, en Cristo Jesús, gloria al Señor, para que Él nos indique qué tenemos que hacer con esas revelaciones o con lo que se nos muestra que no entendemos o que no podemos interpretar todavía, ¿sí? Hay otros casos, pero eso los vamos a ir tratando en los vivos que vienen en adelante, ¿sí? Así que espero que esto te sea de edificación, y yo creo que hoy muchos de ustedes están ganando claridad sobre este ejemplo, porque de hecho les ha pasado a muchos, si no a todos, ¿cierto? La gloria es para Dios y le damos gracias a Él, y es en realidad interesante, es yo prefiero, digamos, que me gusta cuando el Señor hace cosas distintas. Me gusta porque el Señor nunca aburre, ¿no? Si se puede utilizar esta expresión, porque Él siempre nos sorprende con cosas diferentes, y no podemos encasillar al Señor a esto, quiero ir, en que siempre es así, o siempre es asá, o siempre se maneja de tal o de cual manera, porque Él tiene la soberanía total y la potestad absoluta de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quiere hablar, de lo que Él quiere mostrar y de lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y la gloria siempre se la quiere llevar Él, y Él se asegura
de hacer las cosas de tal manera que la gloria siempre, siempre le pertenezca a Él. Y eso a mí personalmente digamos, me motiva, porque soy una persona como que me aburro cuando las cosas son siempre iguales, como la rutina, o todo quieto, como hablábamos hoy con mi esposo. A mí me gustan los cambios, me gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas, que el Señor me sorprenda, estudiar las distintas operaciones, como dice el libro de Corintios, del Espíritu Santo, las maneras en las que Él reacciona, ¿no? Las respuestas que da. Y nada, espero impartirte un poquito de este entusiasmo para la gloria de Dios, justamente. Alabado sea el Señor.